tardes. Buenas tardes, buenos días para vosotros. Para el resto de América Latina, buenos días. No voy a tardar demasiado en presentarle. Inma se unió a este evento por muchas razones. Primero, porque es directora de innovación y medios de Pelayo, es una aseguradora, una de las más importantes de España. Inmaculada César Benavides, lo voy a decir correcto, tiene más de 20 años de carrera profesional en empresas como IBM, Línea Directa, Bankinter, Kairos y RGA, y desde marzo de 2008 ocupando este puesto de directora de innovación y tecnología. Posteriormente se sumó medios. Lidera en Pelayo la transformación digital de la compañía, la dirección de tecnología, los programas de innovación, la dirección de recursos humanos y la dirección de contact center. O sea que tiene una visión total de todo lo que estamos hablando, de innovación, del futuro, de la industria, de la tecnología, pero lo que más me interesaba de ella es que nos diera su perspectiva de mujer, sobre todo porque estamos ahí con ella y varias otras personas más, y sé que hay muchos en la audiencia que están, muchas en la audiencia que están interesados, armando una asociación de mujeres en seguros de Hispanoamérica, de España y de América Latina, para tener más visibilidad. Y discutimos bastante el tema del COVID y cómo había sido la visión tuya en comparación a tus colegas, ¿no? Cómo la visión de la mujer había sido un poco distinta. Así que, bueno, te dejo para que nos ayudes un poco con este tema. Gracias. Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias a Gabriela, la organización de Benet y de Vanessa. Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, yo os voy a compartir un documento que he preparado para esta sesión, para que me ayude a guiarme hoy y a trasladaros todo, bueno, todo mi conocimiento, todo lo que yo puedo compartir, ¿no? Os enseño algo que se trata de... Bueno, voy a empezar con un acertijo que me encanta. Es un acertijo que tiene que ver con el mundo de... Bueno, no voy a desvelaros nada. Acertijo. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra el hijo en quirófano, dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Este es un acertijo, una prueba que hicieron en la Universidad de Boston, y el 86% de los estudiantes erraron en la respuesta. Yo me considero feminista. Sabéis que feminismo es igual a igualdad entre hombres y mujeres, no es lo contrario de machismo. Y siendo yo una mujer feminista, a esta pregunta contesté que este niño tenía dos papás, el que falleció en el accidente de tráfico y el médico que le iba a salvar la vida o que no podía operarle porque era su hijo. Bueno, esto es tremendamente abrumador. Ese 86% es abrumador, y que una persona como yo conteste eso, pues es imperdonable. La respuesta viene de manera automática por algo que se llama sesgo inconsciente o parcialidad implícita. Este sesgo automático explica por qué muchas veces hasta a las personas más feministas no se les ocurre resolver el acertijo diciendo que la eminencia médica es la madre, es una mujer. O sea, si el hijo, el padre lo ha perdido, pues la otra figura normalmente, comúnmente, es la madre, ¿no? El origen de este tipo de prejuicios implícitos se remonta a la infancia, es decir, son patrones, programas, algo que tenemos en nuestra estructura mental. De hecho, el cerebro inconsciente está a cargo de la mayoría de nuestro funcionamiento diario, y si cada vez que vamos a trabajar encendemos la tele o vemos cualquier cosa, lo que vemos son hombres y asociamos al hombre el liderazgo y el estatus y la capacidad, pues nuestro cerebro inconsciente piensa que cuando estamos en las mejores manos es que estamos en las manos de un hombre y no de una mujer. Bueno, pues esto es una realidad. Y yo, claro, al final el tema del feminismo y todo esto se lo llevan las corrientes ideológicas y políticas, y es tan sencillo como cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos limitando las capacidades de algunas mujeres porque damos prioridad a hombres pensando que el hombre lo va a hacer mejor que la mujer. Y no, lo vamos a hacer pues igual. Unos brillamos más en unas cosas, otros en otras, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de la mujer.
Voy a hablar de esta realidad, ¿no? Porque esta realidad no la sabemos y esto no son reivindicaciones, esto es un tema de cómo estamos programados, ¿no? Yo he querido también hacer un homenaje a esta mujer, que es Ruth Bader Ginsburg, que era la presidenta del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y una vez le preguntaron que cuándo habría suficientes mujeres en el Tribunal Supremo y ella contestó que cuando fueran 9, porque hasta ese momento eran 9 hombres y nadie había dicho absolutamente nada, ¿no? Es decir, no sorprende que haya 9 hombres, pero sí sorprende que haya 9 mujeres. Y yo traje esta foto donde tenemos a nuestro rey emérito, que no voy a hacer comentarios. Esta foto es de 2012, es verdad que ha llovido. De hecho, hay caras ahí pues, que lamentablemente ya nos han dejado. Todo hombres, ¿no? Es la cúpula de las empresas españolas, Iberdrola, Santander, BBVA, Inditex, está Mercadona, el Corte Inglés, Ferrovial, en fin, los grandes poderes de España son todo hombres. No hay ninguna mujer. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si la foto fuera al contrario? Si todos fueran mujeres, si solo hubiera a lo mejor 1 o 2 hombres, ¿cómo se sentirían esos hombres entre tantas mujeres? ¿Qué haríamos las mujeres para ser inclusivas con esos hombres, ¿no? Y algunas personas dirán, jo, si fueran todas mujeres, pues se liaría una porque las mujeres se llevan mal. También nos han cargado con eso, con que las mujeres nos llevamos mal. Nos tiramos de los pelos, no nos respetamos, nos tenemos envidia, en fin. Pues esta sociedad y nuestra programación se han encargado de hacernos pensar que nos llevamos mal. Y entonces yo pues traigo aquí a Madeleine Albright, que le encantará y bueno, seguro que ella estaba de acuerdo que cuando fueran 9 en el Tribunal Supremo pues habría suficientes mujeres y ella decía esto, ¿no? There is a special place in hell for women who do not help other women. Hay un lugar en el infierno para estas mujeres que no ayudan a otras mujeres. Nos tenemos que ayudar porque nos tenemos que ver con esa compasión, ¿no? La de ser víctimas de una programación mental y no es otra cosa, y no pensar en otra cosa, sino que todos somos víctimas de esto y tenemos que educarnos y reeducarnos en esto, ¿no? En esta igualdad, porque es absolutamente necesaria, porque sin igualdad no hay diversidad y sin diversidad pues seguramente erraremos en nuestras decisiones en la vida, en la empresa, en la sociedad. Así que bueno, esto es un llamamiento un poco al consenso, a una visión menos reivindicativa, más práctica y más real de lo que nos pasa cuando hablamos de hombres y mujeres. Tenemos programas auténticos que nos condicionan mucho la vida. Respecto quería hablar también de innovación. Bueno, pues estas mismas mujeres estamos siendo capaces de innovar. Con todos estos sesgos y con toda esta situación en la que nos encontramos, estamos siendo capaces de innovar. Y cuando decimos que vamos a innovar, pues yo pienso que innovar no es crear, no es inventar. Innovar es poner en práctica. Y ese es el verdadero reto al que nos enfrentamos las compañías. Aquí veis palabras que hablan de innovación. Hablamos de ideas, hablamos de tecnología, pero hablamos de negocio, hablamos de meta, hablamos de valor, hablamos de conseguir, hablamos de cosas que se implantan. La innovación tiene que transformar la realidad, la innovación tiene que impactar en la sociedad, la innovación debe generar valor medible. Es decir, no podemos pensar que la innovación es solamente prototipar. Prototipar es una fase del proceso de innovación. Innovación es cuando realmente en la sociedad los procesos se han visto modificados, cuando hacemos las cosas de manera diferente porque esa innovación se ha implantado. Nosotros, lógicamente, en la transformación digital que vivimos todos y que ahora con COVID, como comentaba Gabriela, pues más aún, más presente lo tenemos, estamos viviendo, bueno, lo que las empresas que hemos empezado la transformación digital, estamos viviendo un poco las ventajas de haber empezado el proceso y luego contaré las ventajas de lo que hemos vivido nosotros, de la realidad, de una remotización masiva y en poquísimo tiempo de todos los puestos de trabajo de una compañía aseguradora como la nuestra. Pero es verdad que la transformación, la pauta de la transformación ya la están marcando otras compañías que están cambiando nuestra forma de consumir los servicios, ¿no? Lo comentábamos antes, lo comentaba Juan en la charla anterior. Esa experiencia de cliente
que antes era de fuera a adentro, antes era de dentro a fuera y ahora es de fuera a adentro. Es decir, ahora tengo que pensar cómo quieren los clientes consumir los servicios, cómo es esa experiencia digital 100% de clientes. Y estos señores que veis aquí, Google, Apple, Facebook, Amazon, pues lo han hecho. Y la diferencia con respecto al resto es que ellos tienen, bueno, vamos a decir que tienen una cara A donde nosotros también queremos competir, que es en esa experiencia de cliente, en esa experiencia digital, donde han situado al cliente en el centro de la gestión, donde se anticipan, donde ofrecen, donde la oferta está hiperpersonalizada y donde, bueno, pues ahí hay una competencia relativa, ¿no? Y esa es la cara A donde queremos entrar todos. La cara B es lo que os indico del Social Dilemma, que no sé si lo habéis visto, pero es un documental que os animo a todos a ver, que habla de esa otra parte mucho más perversa que tiene que ver con el tratamiento de todos los datos de nuestros comportamientos, y estas compañías, como saben, de nosotros más que nosotros mismos. Y lo peor de todo es que ya nos empiezan a guiar. Es decir, una búsqueda en Google que haga Inmaculada César no es lo mismo que una búsqueda en Google que hagan cualquiera de ustedes desde los lugares que sean, desde su terminal, porque nos van guiando en función de la ideología, nos van guiando en función de otras muchas cosas y están condicionando nuestra forma de pensar. Os animo a ver ese documental de Social Dilemma, que es muy interesante y que, bueno, pues ahí también nosotros como sociedad, como empresa, también tenemos que ver de qué manera reaccionamos a eso, porque, bueno, están en juego muchas cosas. Pero si vamos a la cara A, pensemos en la experiencia de cliente, pensemos en cómo ayudar a nuestro cliente a elegir el mejor producto sin manipulaciones, y eso es lo que hemos estado haciendo en Pelayo. Este slide corresponde a un documento Pelayo, algo que presentamos hace unos meses, un año diría yo, donde yo lo que hablaba con el equipo comercial desde el área de innovación, y entonces era todavía innovación y tecnología, cómo yo tengo que ayudar a que la experiencia de cliente mejore y cómo debemos orientar toda la compañía hacia cliente. ¿Qué necesito? Conocer al cliente. También lo hemos comentado antes. Tener datos de cliente, nosotros estamos implantando Salesforce, a través de Salesforce y a través de otras plataformas, tener datos de cliente. ¿Qué más necesitamos? Hacer esa hiperpersonalización de la oferta. Conozco mucho al cliente para saber qué es lo que necesita. También para saber cuál es su patrón siniestral. Es verdad que en seguros, saber el patrón siniestral nos debería obligar a ajustar la prima y los márgenes se ven cada vez más ajustados, pero deberíamos hacerlo. Tenemos información suficiente como para saber si ese cliente o no cliente tiene un patrón siniestral, bueno, que nos permite hacer esa selección de riesgos. Por otro lado está la proactividad. Ese conocimiento de cliente y esos algoritmos me pueden permitir adelantarme a las necesidades del cliente, ofrecerle cosas que le puedan venir bien en ese momento. También lo comentábamos en la charla de antes. La digitalización, la firma de cliente, la firma digital, el proceso de contratación. Y por último, la simplificación de todos los procesos. No son los mismos los procesos de antes que los de ahora, donde lo que nos pide el mercado es sencillez. Por tanto, tener en cuenta esto como eje central de las compañías tradicionales, cuando antes los ejes centrales eran los silos, que también lo hemos comentado, pues es un gran avance, es un gran paso para las compañías hacia la transformación digital. Y aquí también os traigo cómo ha sido desde Pelayo ese plan de trabajo. La base, como veis, es el legacy. El legacy es esa piedra que todas las compañías tradicionales tenemos. Esos programas COBOL, Java, bueno, difíciles de modificar, de parametrizar, etcétera. Bueno, hay compañías que deciden sustituir esos cores, ese legacy, eso tiene un coste brutal y pasa el tiempo y tampoco se avanza demasiado en esos proyectos, grandes proyectos de transformación de los cores. Y nosotros lo que hicimos fue trabajar en todo este plano, transformar el core en lo que se pudiera, ese legacy, pero sobre todo orientarnos al mercado, abrir nuestra arquitectura, microservicios, trabajar mucho en el portal único de contratación, porque lo que vimos es que la experiencia de cliente y la experiencia de usuario, del usuario que está delante del cliente, están muy, muy relacionadas. Trabajábamos con técnicas de UX
para facilitar esa captura de dónde está el valor y eliminar todos los puntos de dolor en los procesos de contratación. Trabajamos en procesos Lean, en digitalización. Todo lo que pudimos hacer de la oferta vía talleres para hacer la oferta modular lo hemos estado haciendo. Hemos implantado las herramientas colaborativas a tiempo, porque ha sido pre-COVID, y hemos implantado CRM de Salesforce. Y lo que atraviesa todo esto pues es la cultura. Hemos implementado cultura ágil, todo metodología ágil, comunicaciones, no es lo mismo una plataforma mainframe, por así decir, que una plataforma abierta web que necesita abrirse al exterior. Eso necesita comunicaciones y eso necesita seguridad. Antes también habéis comentado el ciberataque a Mapfre. Efectivamente, en COVID muchas compañías han sacado los servicios como han podido y ya se han visto expuestos a vulnerabilidades. Estamos todos expuestos a eso porque, lamentablemente, el ciberataque y los hackers son muchas veces más listos que todos nosotros, pero tenemos que intentar buscar la forma de blindarnos. Y toda esta transformación nos ha permitido abrirnos a las tecnologías exponenciales. Sin esta transformación es muy difícil implantar inteligencia artificial, es muy difícil implantar blockchain, es muy difícil implantar cualquiera de las tecnologías exponenciales a las que tenemos acceso. Y eso es lo que hemos hecho en Pelayo. Hemos empezado a trabajar con tecnologías exponenciales que, como digo, nos llevan a un paso más en la transformación digital, que como sabéis, esto culmina cuando se transforman los modelos de negocio. La transformación digital es una transformación tecnológica, una transformación cultural y una agregación de nuevos modelos de negocio que nos permitan cambiar el mix de negocio que tenemos en las compañías. Y estos son algunos de los casos en los que hemos trabajado en tecnologías exponenciales y seguimos, porque todo este camino que os estoy contando, tiene una duración de 2 años, que es el tiempo que llevo yo en Pelayo, y a lo largo de estos 2 años hemos ejecutado 200 proyectos que nos han llevado ahora a pensar en la posibilidad de ser una de las primeras aseguradoras cuyo mix de negocio cambie de negocio tradicional a negocio digital. Si vamos a la cultura, pues aquí tenemos el eje cultural, la cultura ágil. Seguimos teniendo un mix de diferentes culturas, ¿no? Aquí veis la atrapada, ¿no? Donde hemos vivido mucho tiempo, las compañías que tenemos más de 50 años, como es el caso de Pelayo, que tiene 87 años, ¿no? Descoordinada, atascada, jerarquizada, apagando fuegos con clanes, grupos locales, donde se acusa, se ve amenazada con frecuencia, es rígida, hay mucha política y cada uno protege su feudo. Pues los que estemos aquí de compañías tradicionales lo hemos vivido muchas veces, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hacia el eje ágil. ¿Y cómo hemos visto que este eje ágil lo hemos alcanzado? Pues nos ha puesto a prueba precisamente toda la pandemia, ¿no? ¿Cómo hemos reaccionado a la pandemia? Aquí hablamos que una organización ágil se moviliza de forma rápida, colaborativa, las cosas salen. Esos 200 proyectos no hubieran salido con metodología tradicional, os lo aseguro. Está receptivo al mercado, la información fluye, tomamos decisiones de forma rápida, empoderamos para actuar, es decir, hemos empoderado a nuestros equipos, pero llevamos estos 2 años empoderando a nuestros equipos para que hagan ese trabajo. Es una compañía resiliente y aprendemos de los errores. Durante la pandemia hemos trabajado en aprender de los aprendizajes de la crisis. Ya no os digo de los errores, sino los aprendizajes de la crisis. ¿Qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué podría haber ido mejor? Y eso es muy importante, no solamente que lo sepamos desde el comité de dirección, sino que lo sepan todos los equipos para que ese aprendizaje quede en la organización. Por tanto, yo diría de la era COVID, esto lo habréis visto también en muchos sitios, ¿no? ¿Quién dirige o quién lidera la transformación en la compañía? Bueno, pues el COVID lo ha hecho en muchos sitios, pero os aseguro que en nuestro caso no. Porque realmente nos ha puesto a prueba, hemos demostrado la capacidad de respuesta, estamos preparados para la transformación, de hecho estamos transformándonos, no hay otro camino, lo digital se impone con el COVID y lo que sí que consideramos que es un reto es encontrar el modelo que conecte el mundo on con el mundo off. Es decir, aquí con COVID nosotros nos hemos encontrado en esa tesitura en la que, bueno, pues nosotros como compañía teníamos que remotizar a toda la compañía en tiempo récord. Ha sido un esfuerzo gigante.
Ha sido un esfuerzo tremendo la remotización porque, bueno, pues como sabéis, en los países ha ido llegando la pandemia sin saber muy bien cómo de serio era esto, ¿no? Nosotros tuvimos, nuestro estado de alarma empezó el 14 de marzo. Eh, Italia estaba sufriendo muchísimo en los días previos, como hacia el 24 o 25 de febrero la situación en Italia ya era muy complicada y bueno, pues yo desde medios activé el plan de contingencia. Bueno, con todo tipo de visiones, ¿no? Había gente que decía que era un poco precipitado o que era un poco exagerado, pero yo pinté el ejercicio de qué pasa si tenemos que cerrar todos los edificios. Ningún plan de contingencia de ningún sitio estaba preparado, por lo menos yo que conozca, estaba preparado para el cierre total de todos los edificios, todas las oficinas y que no se pudiera dar servicio desde ningún sitio más que desde nuestras casas, ¿no? Entonces yo empecé a hacer preguntas, ¿no? Pues cómo nos podemos movilizar. Nosotros somos 1.050 empleados, de los cuales 230 son operadores de contact center. Para el que sepa un poco de plataformas de contact center sabrá que no es tan fácil remotizar la voz y la atención al cliente. No teníamos 0 puestos en teletrabajo, es verdad que íbamos un poquito por detrás del resto en eso. Y había que hacer algo. Y teníamos 35 portátiles en stock, con lo cual era un reto total, ¿no? Entonces, bueno, pues tomamos medidas muy rápidas, sobre todo nos preocupaba remotizar el contact center porque era la forma de contactar a nuestros clientes y de ellos, ¿no? Y nuestros ramos son autos, ¿no? Pues imaginaos un cliente que tiene una avería o el ramo de hogar, ¿no? Pues ahora que hemos estado tanto tiempo en los hogares, bueno, pues tener el contact center preparado era para nosotros fundamental, ¿no? Y la verdad es que fue un auténtico reto el remotizarlos a todos en tan poco tiempo, porque el día 6 de marzo ya estaban todo el mundo trabajando desde sus casas. Con más o menos recursos, claro, la gente también tuvo que poner sus propios terminales y demás. Y bueno, cuando hablaba con Gabriela de esta participación, yo pensaba, no sé, como mujer, es verdad que sabéis que hay gente que dice que las mujeres presidentas o primeras ministras han sido capaces de reaccionar mejor que los hombres. Bueno, yo soy muy respetuosa con el tema del género, porque yo no sé si es tanto género, pero es verdad que, bueno, ahí está, ¿no? Y yo en mi caso es verdad que me anticipé todo lo que pude, ¿no? Entonces yo tuve una capacidad de anticipación muy grande. Y es verdad que a nivel empático, yo empatizaba con cada una de las personas que tenía que tomar un tren, un metro, un autobús para llegar al puesto de trabajo y arriesgar su salud para ir a trabajar, ¿no? Entonces también dentro de mis objetivos estaba conseguir cerrar todos los edificios lo antes posible para no exponer a esas personas a ese riesgo. Entonces, yo tenía una motivación especial por protegerles y en torno a cada empleado giraba mi toma de decisiones, ¿no? No sé si eso un hombre lo hubiera hecho de una manera diferente, pero yo es verdad que bueno, pues empatizaba 100% con cada persona y bueno, pues las traté como si fueran de la familia, la verdad. Pensaba en ellos como si fuera un familiar que tiene que tomar un medio de transporte público donde, bueno, pues el virus se expande con mucha facilidad. Entonces, bueno, os comparto también lo que para mí es el liderazgo femenino. Bueno, antes de compartiros el liderazgo femenino, os voy a compartir lo que para mí han sido las claves de mi comportamiento en estos 2 años en Pelayo. Porque, claro, nosotros hemos sido capaces de hacer esta remotización en tiempo récord porque ya habíamos tomado muchísimas decisiones antes, nada que ver con COVID. Habíamos tomado la decisión de trabajar en agilidad. Cultura ágil también es muy afín al liderazgo femenino porque es ser transparente, compartir, colaborar, ponerse en el lugar del otro. En fin, tiene mucho que ver con ese liderazgo femenino que yo, insisto, veo que muchos hombres ejercen ese liderazgo femenino. Por ejemplo, ampliamos las redes de comunicaciones, las herramientas colaborativas, como decía, la metodología ágil. Empezamos a trabajar ya en arquitecturas abiertas, que ahora también han contribuido mucho a este éxito. Y yo os voy a resumir aquí lo que han sido para mí que sea mejor ni peor, pero cómo ha sido mi comportamiento en estos 2 años y medio, ¿no? También fruto del aprendizaje de mis 25 años de experiencia. Mis claves han sido liderazgo fuerte y a su vez empático, es decir,
Yo no creo que sea cuestión de ser, o sea, se puede ser buena persona y se puede ser buen líder. Pero es verdad que muchas veces hay que actuar con una firmeza total. O sea, hay veces que el estilo de liderazgo tiene que ser directivo y no colaborativo. O sea, esto no quita que a veces hay decisiones que son porque sí. Pero es verdad que intento que sea empático y aunque sea fuerte, pues bueno, una vez es porque sí, porque no me queda más remedio y otra veces es, vamos a aplicar el segundo punto, la inteligencia colectiva. A mí me parece fundamental, para no equivocarnos, utilizar la inteligencia colectiva. Preguntar, saber qué opina la gente que sabe. Cada uno, un director no es el que más sabe, un directivo no es el que más sabe del área. Yo tengo a mi cargo, como comentaba Abela, 3 direcciones, la de tecnología, la de recursos humanos y la del contact center, y tengo 2 áreas, una de transformación y una de innovación. Pues cada uno de ellos sabe infinitamente más que yo de cualquier cosa que quieran traer. Entonces, la inteligencia colectiva es preguntarles a todos. Reconocer los méritos, fundamental en un proceso de transformación. Dependes de tanta gente, o sea, cada palo en la rueda que te pueda poner cada persona, pues es que no salga un proyecto. Por tanto, hay que subir al carro a todo el mundo. Y eso se hace reconociendo los méritos y reconociéndolo de corazón, no porque si no, no salen los proyectos. En mi caso me ha funcionado muy bien la capacidad de adaptación, es decir, entender cómo es la cultura a la que iba y por mucho que quisiera cambiarla, lógicamente adaptarme a esa cultura y vivir esos valores, ¿no? Y esto me ha funcionado muy bien. Eso también es otro de los puntos que me ayuda a eso, es el punto 9, que es la humildad. El punto 5, saber esperar a los demás para que interioricen el camino de la transformación. Es muy importante saber esperar, aunque el que espera desespera, como decimos aquí, es muy importante saber esperar porque la transformación no la hace una persona, la hace toda la empresa, todo el equipo de dirección. Y si hay alguno que se queda atrás, hay que subirle inmediatamente al carro. No se puede hacer con un equipo de transformación. La transformación es de todos. La escucha activa, escuchar a toda la organización, eso también es muy importante. Generar confianza, preguntar y cuestionar contacto, porque hay que preguntar y cuestionarse todo. Si llego yo con un plan de transformación ya en marcha, con un equipo directivo recién montado, pues lo que tienes que hacer es preguntar y cuestionarte todo. Como decía antes, tener humildad, humildad para aprender, humildad para reconocer los errores. Walk the talk, ser coherente, y lo que dices, pues lo tienes que hacer. Tratar el espectro personal, somos personas. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta los días buenos y los días malos. Pues si una persona está teniendo alguna crisis o alguna situación o algo que le afecta, pues preguntarle, estar pendiente de eso en primer lugar. Y luego vendrá la pregunta que tenga que ver con el día a día en el trabajo. Pero lo primero es la parte personal, eso es lo que te llevas. Y luego ser generosa, dejar que otros se apunten los tantos. Esto es muy importante. Y es verdad que los tantos, si se producen, es que lo han conseguido los otros. A lo mejor a mí se me ocurrió la idea y yo les puse en el camino, pero si lo han conseguido, el tanto es suyo. Y hay otro punto aquí que no pongo yo, pero es verdad que yo que he cambiado de compañía, pues eso, 5 veces, cuando llego a las compañías siempre les digo lo mismo, y es que yo trabajo en esa compañía pensando cómo será mi fiesta de despedida allí. Porque es bonito imaginar una fiesta de despedida donde la gente te despide pues con pena porque te vayas, te despide agradeciéndote lo que has hecho y de ahí te llevas grandes amigos, ¿no? Entonces ese es el espíritu un poco con el que yo llego a las empresas. Y ahora pregunto, ¿es esto liderazgo femenino? Pues no lo sé, porque ya os digo, yo quiero huir de las etiquetas, pero sí que quiero aspirar a tener un liderazgo que sea pues con mucho tacto, con mucha humanidad, con mucha humildad, que genere confianza y que, bueno, cuando hay que liderar y tomar decisiones, pues se lidera y se toma decisiones. Claro que sí, eso va en nuestros salarios. Y luego me gustaría dejaros con 3 ideas de esta charla. La primera, cuidado con los sesgos. Es muy importante que los tengamos ahí, bueno, que los vigilemos, porque bueno, yo creo que es muy importante que dirección para poder veros. Como digo, los sesgos, cuidado con los sesgos, hablamos de feminismo, hablamos de hombre y mujer, a ver, las cifras están ahí, hay que seguir trabajando, pero
precisamente por eso creo que donde tenemos que trabajar es en vigilar esa programación automática que está descartando mujeres de procesos de contratación de selección, que está descartando mujeres para puestos de dirección, que está descartando mujeres para puestos de consejos de administración, simplemente por nuestra programación, por cómo estamos programados y no por su valía. O sea, que cuidado con los sesgos con nuestras hijas, con nuestros hijos, porque es difícil. Yo el otro día mi hijo de 4 años me dijo que le pintara una uña y la verdad es que no sabía qué hacer, dónde meterme. Claro, pues me pasó como con la respuesta del médico, ¿no? Y yo le dije, bueno, voy a intentar pintarle una uña del pie. O sea, es terrible, porque ¿qué pasa? Pues pinta una uña como... No, al final no se la pinté y yo estaba como aliviada, ¿no? Bueno, pues cuidado con los sesgos, cuidado con las programaciones, cuidado con lo que decimos de que esto es de mujer y esto es de hombre, porque, bueno, eso ya creo que esta sociedad civilizada y avanzada está preparada para dar ese salto y lo debemos dar. En segundo lugar, el liderazgo, ese liderazgo humano, sensible, empático. Si le llamamos femenino, lo que no quiero es que huyan todos los hombres de ese liderazgo. Entonces prefiero que hablemos de un liderazgo humano, donde situemos al ser humano en el centro de la gestión, igual que situamos al cliente, sostenible, que haga que nuestras compañías crezcan de forma sostenible y que nos aseguren un futuro mejor. Y en tercer lugar, la innovación radical. La innovación radical es muy importante. Nosotros en Pelayo hemos lanzado la innovación aplicada con las tecnologías exponenciales y ahora hemos lanzado tanto la innovación incremental como la radical en un centro de innovación que hemos creado fuera de Pelayo, lo más fuera posible, porque las ideas felices de Pelayo ya las estamos implantando en Pelayo. Necesitamos ideas que a nosotros no se nos ocurran, ¿no? Entonces, darle cabida a esa innovación radical dentro de Pelayo cuando esté prototipado y cuando a alguien se le haya ocurrido cómo va a ser nuestra cuenta de resultados del futuro y cómo va a cambiar nuestro mix de negocio. Por lo tanto, quedémonos con esas 3 ideas. Cuidado con los sesgos, ese liderazgo más humano que nunca y competir con innovación radical. Y por mi parte, esto es todo. No sé si me he pasado mucho del tiempo, espero que no. Gracias por tu tiempo. Alguien que ha levantado la mano, Mauricio, te doy paso si querés. Que quiere hacerte una pregunta y aparecerá en la cámara. Alguien me pregunta si las presentaciones, en general vamos a compartir todas las presentaciones, salvo que el orador no lo permita. Mauricio, todo tuyo. Hola, Inmaculada, muchas gracias. Súper interesante tu presentación. Comentaste que manejas también la parte de recursos humanos y hay muchas discusiones en las compañías que con estos nuevos perfiles que hay que entrar a la ciencia de datos, si es mejor traerlos de afuera o formar a los de adentro que conocen el negocio. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta parte? Bueno, yo siempre digo que con las aseguradoras somos las compañías que tenemos los primeros data scientists de la historia, ¿no? Porque nuestro negocio ya estaba basado en los datos, ¿no? Porque ¿cómo hemos sacado el perfil sinestral de los clientes? Pues con datos, ¿no? Entonces, yo creo, de todas formas, yo siempre creo en la reconversión de las personas, ¿no? Entonces, si tienes en la empresa buena materia prima, buenos perfiles, con buena actitud, con ganas de aprender, yo trabajaría sobre los perfiles de dentro siempre, pero para esto y para todo, ¿no? Porque creo que la transformación la tenemos que hacer desde dentro, porque lo podemos hacer. O sea, a veces pensamos que no somos capaces de transformarnos. Sin embargo, fijaos lo que ha pasado con COVID, ¿no? Cómo nos hemos transformado, cómo trabajamos todos desde casa, no tenemos ningún problema. Y esto nos lo dicen hace un año y sería impensable. Y aquí estamos. Entonces, yo trabajaría con los perfiles de casa. Para este caso, trabajaría con los perfiles de casa. Es verdad que siempre viene bien un modelo de fuera. Es decir, si montamos un equipo de data scientists, pues hombre, si fuera un 80-20, 80 de dentro, un 20 de fuera, mejor. ¿Por qué? Porque te trae buenas prácticas, te trae otra forma de pensar, otra forma de construir, puede ser un referente. Entonces, yo creo que la combinación dentro-fuera es muy, muy, muy potente y pero sí que trabajaría mucho dando oportunidades a los equipos de dentro de siempre, de toda la vida. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias.
no hay más preguntas y como estamos aquí justitos de tiempo, bueno, si alguien más quiere ponerse en contacto contigo, le pasaremos los datos de contacto y todo. Hay muchos likes, más de 50 personas viéndonos, así que muchísimas gracias, Inmaculada, por tu visión. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención y por la invitación, Gabriela. Gracias. Gracias. Nos vemos entonces en la siguiente sesión, que es el caso de seguros intermitentes de México. De Brasil. Nos vemos ahora en la otra sesión. Gracias.